Buenos días a todos. Mi nombre es Ania León. Estamos el día de hoy iniciando con una actividad muy importante, con un tema como es, o para celebrar el Día Mundial de la Salud. Así que vamos a iniciar mostrando un video muy importante. El Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, ILSI, es una organización mundial no gubernamental y sin fines de lucro cuya misión es proporcionar ciencia que mejore la salud y el bienestar humanos y del medio ambiente. Al trabajar con expertos del gobierno, la academia y la industria, nuestras entidades internacionales abordan temas relacionados con la seguridad de los alimentos y del agua, la nutrición y la salud, la ciencia del riesgo y la toxicología, la agricultura sostenible, así como la seguridad nutricional. ILSI es una organización benéfica sin fines de lucro que trabaja por la salud de las personas. ILSI tiene el compromiso de alcanzar y mantener los más altos niveles de integridad científica. Es lo que somos y es inherente a nuestra misión. Nuestros principios de integridad científica significan que perseguimos la objetividad, la claridad y la reproducibilidad con el fin de garantizar la utilidad de nuestras actividades y evaluaciones científicas y académicas. Las entidades de ILSI son organizaciones basadas en la afiliación que reciben financiamiento principalmente a través de las cuotas de sus miembros. ILSI dirige y publica investigaciones para responder a problemas del mundo real. Ofrecemos un enfoque verdaderamente único para llevar a cabo la investigación científica que permite a nuestra organización facilitar las conversaciones entre los expertos mundiales en un entorno neutral. Con este enfoque, se consiguen pruebas específicas equilibradas y de alta calidad que pueden utilizarse en beneficio de las personas. Todas las entidades de ILSI siguen un estricto código de ética y creen que la buena ciencia puede tener un impacto positivo en la salud de todo el mundo. Todos compartimos estos importantes principios rectores y los proyectos de las entidades de ILSI aportan una ciencia diversa impulsada por prioridades únicas. Puede conocer esas prioridades de investigación científica visitando www.ilsi.org. ILSI, construyendo asociaciones globales para un mundo más saludable. Muchas gracias por atender este video, que es una introducción de lo que hacemos en ILSI. Mi nombre es Ania León, soy la directora ejecutiva para ILSI Mesoamérica. Le doy la bienvenida a nuestros expertos que hoy nos van a hablar sobre el autocuidado responsable de la salud en celebración de ese Día Mundial de la Salud, que sí fue el pasado 7 de abril, pero como nos cayó en Semana Santa, decidimos pasarlo para estas fechas y poder tener o lograr mucha más audiencia y llevar este mensaje a todos ustedes. Ha sido muy interesante el seleccionar este tema para ILSI, que como ustedes saben y acaban de escuchar, pues somos una organización no gubernamental sin fines de lucro, donde reunimos a las personas de diferentes sectores, del sector privado y público, ¿verdad? Para conformar un grupo tripartito, y es acá donde nosotros diseñamos los eventos y las estrategias que llevamos a cabo. El Día Mundial de la Salud, que de hecho la Organización Mundial de la Salud cumplió 75 años este año, pues se marca y ha definido para este año un lema muy interesante, y es el de salud para todos. Y fortaleciendo sobre todo o dándole mucho énfasis a la atención primaria de la salud para construir sistemas resilientes. Entonces, es por eso que nosotros, analizando las oportunidades que teníamos para el día de hoy, definimos darle este énfasis específicamente, y que tiene un impacto en la atención primaria, a lo que se denomina el autocuidado responsable de la salud. Y entonces logramos conjuntar e invitar a organizaciones que se dedican literalmente a este tema, como es el ILAR, ¿verdad? Que ahorita lo vamos a conocer. Obviamente a la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica, que es además un aliado académico de ILSI Mesoamérica y que tiene un grupo de trabajo sobre este tema, y al doctor Gustavo Sáenz también, que ahorita los voy a presentar a cada uno, que se está dedicando a este tema del autocuidado responsable con un énfasis en la sostenibilidad. Así que, como ustedes ven, tenemos una agenda de muy alto nivel, que esperamos además tenga un impacto en cada uno de nosotros, en reconocer el valor y la importancia de ser responsables con nuestro autocuidado, y además que podamos llevar el mensaje a otras personas
que también tienen que ver con estas temáticas y que pueden estar incluso generando estrategias o normativas alrededor de este tema. Así que nosotros pues felices de contar con estos tres grandes pilares para el desarrollo de lo que es una estrategia de autocuidado responsable para la salud. Voy a presentarles de inmediato, al principio, a nuestros conferencistas. En principio, agradecemos a la doctora María Laura Bonilla. Ella es licenciada en farmacia de la Universidad de Costa Rica y máster en atención farmacéutica integral por la Universidad de Barcelona. Actualmente forma parte del equipo de profesionales del Centro Nacional de Información de Medicamentos, CIMED, de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica. Y este centro tiene tareas como, ven qué interesante, la resolución de consultas de pacientes, el seguimiento farmacoterapéutico a pacientes con patologías diversas, incluidos oncohematológicos, la elaboración de recursos y campañas informativas, charlas a pacientes y la participación en la generación de posturas y declaraciones sobre temas de salud pública junto con otras instituciones. Así que la doctora Bonilla tiene muchísima experiencia con el trabajo directo con la sociedad, así que ella nos va a compartir sobre este tema también. Además, tenemos al licenciado Juan Thompson, que es licenciado en Gobierno y Relaciones Internacionales por la Universidad Argentina de Negocios. Cuenta con una maestría en Business Administration y Relaciones Gubernamentales de la Fundación Getulio Vargas en Brasil y una maestría en Desarrollo Sustentable enfocado en sistemas de salud por la Universidad de Sussex, en Inglaterra. Actualmente es el director general de la Asociación Latinoamericana de Autocuidado Responsable, que sus siglas son el ILAR, una organización no gubernamental que tiene por objetivo promover el autocuidado responsable y el acceso seguro a productos de autocuidado en América Latina, y también es miembro del Consejo Directivo de la Global Self-Care Federation, Asociación Internacional de Autocuidado en Relaciones Oficiales con la Organización Mundial de la Salud. También tenemos al doctor Gustavo Sáenz, que es farmacéutico graduado de la Universidad de Costa Rica, máster en gerencia de proyectos egresado de la U Latina. El doctor Sáenz tiene más de 10 años de experiencia docente y hasta enero del 2018 fungió como decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Ciencias Médicas, más conocida como UCIMED. Tiene más de 20 años de experiencia profesional con énfasis en la gestión de proyectos de salud. Es socio fundador y director ejecutivo del programa Punto Seguro para servicios ambientales y de farmacovigilancia. Y el interés del Dr. Sáenz ha estado cimentado en el balance entre el desempeño ético y los resultados de la sostenibilidad financiera para generar relaciones a largo plazo. Por parte del ILAR también tenemos a la doctora Alejandra y a la doctora Melissa, que van a estar con nosotros para cualquier pregunta que tenga que ver con específicamente el estudio que va a ser presentado por el ILAR el día de hoy, y que definitivamente puede generarles bastante consultas a ustedes, que además les recordamos que las pueden anotar en el chat de preguntas que tienen en el panel de control el día de hoy, para que al final podamos resumir y dar respuesta a algunas de ellas. Vamos de inmediato entonces a abrir las conferencias con la doctora María Laura Bonilla. Adelante, doctora, la escuchamos. El micrófono nada más, doctora, no la escuchamos. El micrófono sigue apagado. No la escuchamos aún. Ya lo vamos a resolver. Hace un ratico la escuchábamos, así que no hay problema. Adelante, María Laura. Ahora sí. Sí, perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Nada más verifico que ven correctamente la pantalla. Excelente. Bueno, es un enorme placer encontrarme aquí con ustedes de parte del Centro Nacional de Información de Medicamentos de la Universidad de Costa Rica, particularmente de la Facultad de Farmacia, y como ente oficial nacional de Costa Rica en términos a referencia de información de medicamentos,
Pues es un enorme placer estar aquí hablando de un tema que me apasiona y que, si bien es solamente una partecita del autocuidado, como ya explicaremos, realmente hay muchísimo que aportar y tiene muchísimo que ver con la gestión de la salud, la parte de la medicación. De mi parte, nuevamente agradezco a Ania por mi presentación. Mi nombre es María Laura y me encuentro con total disponibilidad para responder sus consultas sobre este tema y medicación en general. Esta pequeña ponencia tiene por título Automedicación, riesgos de no hacerla responsable. Una agenda muy breve de lo que hablaremos en esta mañana recopila una definición muy breve de la automedicación, cuáles son sus riesgos y beneficios y el tema que nos reúne esta mañana, que es la automedicación responsable. Particularmente expondré acá dos de los riesgos principales vinculados con automedicación no responsable y por qué y cómo es importante transformarla o transformar nuestro paradigma de práctica de la automedicación de manera más segura. Voy a empezar por circunscribir el término automedicación. Como ustedes pueden ver en esta imagen, realmente el autocuidado es una sombrilla que ampara muchísimas actividades realizadas por el individuo, dentro de las cuales se encuentran el automanejo, el autotesteo y la autoconciencia. Dentro del automanejo se encuentran actividades como la automedicación, que ustedes pueden ver resaltada por acá, el autotratamiento, incluyendo otros abordajes de la salud distintos de los medicamentos, como la terapia física, por ejemplo, la autoexaminación, la autoinyección, autoadministración y el autouso. Y podemos ver otros ejemplos también presentes en el autotesteo y la autoconciencia. Como les mencionaba, la automedicación es solamente uno de los aspectos contemplados por el automanejo y a su vez por el autocuidado. Sin embargo, muchísimas de las condiciones de salud que ocurren hoy en día se abordan o utilizan o pueden ser tratadas con medicamentos. Entonces es muy pertinente darle una mirada especial a esta parte en especial. Ahora bien, ¿qué conocemos por automedicación? Tradicionalmente uno se remite a esta primera definición del lado izquierdo de la pantalla, en la que nos referimos a la selección y utilización de medicamentos por parte de individuos para tratar síntomas o condiciones que el propio individuo reconoce o se diagnostica. Sin embargo, la automedicación es más que eso. También contempla a los individuos en los cuales ya se ha detectado un diagnóstico en particular y hubo una prescripción inicial por un médico tratante y eventualmente, por alguna razón, la condición reaparece o ocurre un brote y el paciente por sí mismo decide, ok, voy a utilizar la medicación que en un principio el médico me había enviado, aunque a lo mejor el brote no sea igual o las condiciones sean distintas. Y por último, y esta es también muy interesante, la automedicación no solamente se refiere a mí misma como individuo, sino también a las personas que tengo más cerca de mí o que están a mi cuidado. De manera que si yo como persona administro otros productos medicinales a personas especialmente vulnerables como niños o adultos mayores, sin haber obtenido la correcta información o consejo de un profesional de salud, también estoy incurriendo en automedicación. Ahora bien, más allá de pintar un panorama negativo de la automedicación, realmente tiene muchísimos beneficios. El primero de ellos, y que es tal vez más intuitivo, es que hay un acceso más pronto a la medicación y en buena teoría, si se utiliza correctamente, hay una mayor resolución o con más rapidez de la condición de salud que la medicación busca atender. De manera que, y hago aquí un hincapié, es muy importante para descongestionar sistemas de salud. Y todos aquí sabemos que esto fue todo un tema durante la pandemia por el COVID. De manera que el autocuidado y en general también la automedicación tomaron muchísima más relevancia y nosotros como profesionales también adquirimos un nuevo reto de brindar las herramientas para que fuera responsable. En segundo lugar, muy vinculado a este acceso más pronto, también se vincula el beneficio de la independencia de los pacientes en el manejo de condiciones de salud menores, de manera que las personas pueden ejercer más autonomía sobre su propia salud.
Y intuitivamente también esto implica una disminución en el gasto de programas de salud basados en la comunidad. ¿Por qué? Porque muchas veces este acceso pronto a la medicación implica menos intermediarios o incluso desde un punto de vista financiero, el gasto o la inversión la hace el propio paciente. Entonces, por así decirlo, también disminuye el costo en salud pública, pues se traslada la responsabilidad al individuo. Con esto también lo vemos desde otro punto de vista, se evitan las consultas médicas innecesarias porque el paciente se empodera para resolver un problema de salud menor. Y vinculado con lo anterior, el gasto público se redirige hacia condiciones de salud que requieren muchísimo más recursos, atención o inversión. Y por último, y desde un punto de vista que también tiene que ver con la productividad de las sociedades, el autocuidado también tiene esta métrica de reducción del ausentismo al trabajo o incluso a los estudios o al colegio también. De manera que si se efectúa correctamente la automedicación, puede tener grandes beneficios para el individuo y para la sociedad. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Y esta es la parte que más me interesa como farmacéutica el día de hoy. Podemos incurrir al elegir nuestra propia medicación, primero en diagnosticarnos de manera errónea. Y con esto, al yo creer que estoy tomando la mejor decisión por mi salud, evito buscar consejo médico a tiempo y puede ser que mi condición empeore o yo misma me esté ocasionando algún tipo de efecto nocivo que pudo haber sido evitado. En segundo lugar, y este es un concepto más farmacéutico que vamos a abordar más adelante, es el fallo en reconocer situaciones nocivas que pueden ocurrir con la medicación, incluso la medicación de acceso libre. Entre ellas está fallo en el reconocimiento de las contraindicaciones, es decir, las prohibiciones de los medicamentos y las interacciones o choque entre medicamento y medicamento o medicamento y alimento. Pues sí, esto es una realidad y puede que la persona esté incurriendo en una situación que pueda ser perjudicial para ella por desconocer este tipo de información. También puede ocurrir una ruta de administración equivocada o un modo de administración equivocada por no conocer lo suficiente la medicación. En cuarto lugar, puede ser que la persona reconozca bien la condición por sí misma, pero no elija bien el tratamiento. También puede ser que por tener toda la salud en sus manos y no apelar a la búsqueda de información apropiada, el almacenamiento de ese medicamento se dé en condiciones inapropiadas y eventualmente la persona está utilizando un medicamento cuya propiedad bioactiva se ha desvanecido por distintas razones. Otro de los riesgos en los que haré hincapié a continuación es la presencia de efectos adversos. Y aquí hago una salvedad de efectos adversos severos o evitables. Ya casi vamos a profundizar un poco más sobre esto. Y también es una realidad que incluso productos farmacéuticos de acceso libre pueden generar en algunos casos dependencia o abuso. Y las personas, por acceder a ellos sin la información correcta, se encuentran vulnerándose a desarrollar uno de estos eventos farmacológicos. Muy bien. Ahora, el concepto que nos reúne esta mañana es el de automedicación responsable. Pues bien, ¿qué es la diferencia en esencia entre automedicación solita y automedicación responsable? Pues bueno, la diferencia está en el manejo de la información. ¿A qué me refiero? Aquí tenemos la parte del autocuidado en el que yo como individuo me autodiagnostico o autorreconozco un síntoma o una condición menor que quisiera tratar y utilizo un producto medicinal que es seguro. Sin embargo, cuando lo hago de manera responsable, poseo o tengo a mano toda la información necesaria para saber el cómo, el cuándo y el por qué de esa medicación, cómo se administra, qué puedo esperar en efectos adversos, cómo monitorizo yo el desempeño de la medicación, cuáles son interacciones posibles, cuál es la duración de uso. No es lo mismo una persona que utiliza un producto a ciegas que una persona que lo utiliza con toda la información oportuna. ¿Y cómo se hace esta alfabetización en salud que me permite tener la parte responsable de la medicación? Pues bueno, ya por normativa, y esto es variable de país a país, los medicamentos se acompañan de un etiquetado, tanto en la caja como en el propio empaque secundario, como en los blisters o los frasquitos, o bien en el prospecto dentro de la caja. Siempre hay un poquito de información que me permite a mí como paciente conocer cómo, cuándo y por qué de la medicación.
También aquí el acompañamiento puede ser una manera de educarme en salud y hacer mi automedicación de tipo responsable. Este acompañamiento lo podemos dar profesionales en salud. Y aquí saco la banderita farmacéutica porque muchas veces somos los farmacéuticos los que tenemos una posición más accesible para poder responder a consultas y facilitar el uso seguro de esta medicación. Y por último está la experiencia. Pacientes que tienen una condición de larga data han tenido la oportunidad de utilizar medicamentos o empoderarse en la información oportuna para utilizarlos correctamente. Habrá a lo mejor otras maneras de generar esta educación en salud, sin embargo, estas son las más importantes. Y ahora para profundizar en el porqué de la automedicación responsable, me voy a permitir compartirles rápidamente uno de los riesgos en los que podemos incurrir cuando no utilizamos la información de manera apropiada. Uno de los riesgos es la presencia de efectos adversos severos o evitables. Y para esto les introduzco la definición de un efecto adverso de un medicamento. Nos referimos a la respuesta a un fármaco que es nociva, es decir, negativa, genera algún daño y que no es intencionada del medicamento y que ocurre a dosis normalmente utilizadas para sus indicaciones. Esto quiere decir que no es en sí mismo evitable el efecto adverso. Particularmente en esta charla me referiré a los medicamentos que son de venta libre o a los productos naturales, porque normativamente son a los que tenemos acceso sin un filtro, sin un profesional de salud en medio que a lo mejor pueda generar algún tipo de consejo o de cambio en la decisión de la utilización del medicamento. Y como les mencionaba hace unos momentos, el acceso a estos medicamentos y productos en general es muy variable de acuerdo con la regulación del país. Ahora, si un efecto adverso es no intencionado, ¿por qué yo estoy poniendo aquí que es evitable? Precisamente porque la automedicación responsable me da la información para que yo, conociendo la posibilidad de sufrir un efecto adverso, decida no utilizarlo. Ahora, ¿cuáles son las causas de que yo automedicándome pueda percibir un efecto adverso que es severo o que fue evitable? Pues aquí les coloco dos de las principales razones y que ocurren muchísimo y que en nuestra práctica profesional del CIMED vemos repetidamente a diario. La primera es que hay una creencia generalizada de que porque los productos son de libre venta y los encuentro en mi pulpería, en mi supermercado, en mi tienda macrobiótica, son inofensivos, son nobles o son débiles para causar problemas en salud. Y esto es falso, pues todo medicamento, todo producto natural, incluso siendo natural, tiene la capacidad de generar efectos nocivos en la salud. Asimismo, otra de las causas por las que ocurren es porque, a pesar de yo querer realizar automedicación responsable, no declaro a mi profesional de salud o a mi consejero en salud la utilización de estos productos porque creo que son inofensivos. Entonces, nunca los declaro y nunca están en el mapa. Entonces, puede ser que a lo mejor una de mis condiciones de salud la esté yo sufriendo por el empeoramiento que me causa la utilización de algunos de estos medicamentos. Y también no estamos exentos, por así decirlo, de culpa a los profesionales en salud porque podemos cuestionar o indagar sobre la utilización de medicamentos, pero no preguntamos por la utilización de productos de libre venta o productos naturales. Entonces, como pueden ver en esta figura, en el raciocinio de este médico, nunca está en el mapa que a lo mejor este producto de venta libre es el que pueda generar este efecto adverso o esta situación. Aquí les coloco yo unos ejemplos de productos que suelen ser de libre venta. De hecho, coloco varios principios activos o productos bioactivos que están disponibles en Costa Rica. Los productos de libre venta, por definición, son los que tienen un perfil de riesgo-beneficio bastante favorable y se utilizan para males o heridas menores por una cantidad limitada de tiempo. Esto es común a todos los productos de libre venta. Aquí les coloco algunos ejemplos, como los analgésicos antiinflamatorios. Aquí pongo unos como el ibuprofeno, el acetaminofén, antidiarreicos como la loperamida, el subsalicilato de bismuto, que tradicionalmente es la marca Pepto-Bismol, tratamientos laxantes, antiácidos como la sal de Andrews, otras sales efervescentes bastante comunes para molestias en la piel, los agentes anestésicos,
los antigripales, esto es muy común que también sea un producto de venta libre. Y acá les coloco unas marcas, por lo menos disponibles en nuestro mercado. Puede que varios nombres les resuenen porque se encuentran con muchísima facilidad en distintos puntos, a lo mejor no tan bien resguardados del país. Tenemos, por ejemplo, el Dorival, tenemos la sal de Andrews, la leche de magnesia, el Hex, etcétera. Y me imagino que si tenemos asistentes de otros países, podrán ubicar productos bastante similares a estos también en sus propias sociedades. Y de igual manera, así como estos productos se encuentran muy accesibles, aquí les coloco algunos posibles efectos adversos, incluso de estos medicamentos de venta libre. Por ejemplo, los analgésicos antiinflamatorios en muchos pacientes pueden generar heridas estomacales como las úlceras, en pacientes con vulnerabilidad de fallo renal, anticoagulación exacerbada y sangrado. Los antidiarreicos, cuando se utilizan inapropiadamente y hay un proceso infeccioso, realmente podrían estar alterando el proceso de resolución de la infección o podrían estar alterando la absorción de otros medicamentos indispensables para el paciente, como ocurre con las fibras tipo Psyllium plantago. Los antigripales, por contener no solo uno, sino varios principios activos, pueden descompensar la hipertensión de algunos pacientes o incluso por sus propiedades sedantes comprometer el desempeño laboral de personas que trabajan por la noche o que tienen que generar bastantes trayectos mediante la conducción de un vehículo. Por último, los antiácidos, aquí les dejo también otros de los posibles efectos negativos, por ejemplo, absorción alterada de nutrientes. El omeprazol es un producto de venta libre y los inhibidores de bomba en muchísimos países. La elevación del sodio que tienen los efervescentes, que sabemos que la hipertensión y muchas condiciones cardíacas tienen una dieta restrictiva de sodio. Entonces, la utilización 4 o 5 veces al día de estos productos perfectamente puede hacer que el paciente incurra en un descontrol de su enfermedad. Ahora pasando a los productos naturales, aquí les coloco algunas de las razones por las que pueden percibirse pueden ser inseguros a pesar de que se perciban como inofensivos. En primer lugar, al ser los productos naturales extraídos de componentes, perdón, de plantas, es muy difícil estandarizar su contenido, pues hay incluso que contienen activos. Entonces, ustedes se podrán imaginar que realmente el lograr industrialmente los controles para que siempre el contenido sea el mismo, pues son difíciles. En número 2, muchos productos de origen herbal no se prueban ni se estudian formalmente nunca, por lo que sus beneficios y riesgos no son 100% certeros. Y aquí coloco esto porque esta es la razón por la que muchos productos naturales se colocan como terapias alternativas. No es porque tengamos mala fe o porque no creamos en ellos, sino porque no hay suficientes estudios para colocarlos en uno de los escaloncitos de los algoritmos de terapia de distintas condiciones en salud. Y número 3, su clasificación regulatoria no exige los mismos controles analíticos, de calidad, de seguimiento, post-comercialización que los medicamentos. Entonces, vemos cómo se crea una brecha de falta de análisis, de falta de información que hace posible que los productos naturales realmente no sean tan seguros como creemos que son. Y por aclarar, un producto natural no es nada más esta droga vegetal que a lo mejor tomo de mi patio, de mi jardín y la hago en un té en infusión. También un producto natural contempla los extractos industrializados que tienen la presentación en cápsulas o en jarabe, al igual que otros productos. Aunque tengan una presentación formal, no quiere decir que se escapen de estas dificultades. Aquí les coloco una leyenda, por ejemplo, en los Estados Unidos para los productos naturales es indispensable colocar este producto no cura ni previene ninguna enfermedad. Acá les coloco un par de ejemplos muy comunes. El ginseng, de hecho, es un producto que se encuentra hasta en bebidas disponibles muchas veces en el supermercado, sobre todo las energéticas, y podemos ver cómo a dosis regulares puede generar nerviosismo, insomnio, dolor de cabeza, sangrado de nariz. A dosis excesivas puede generar agitación o insomnio. El ajo, un producto que utilizamos tantas veces en nuestra cocina,
Si se utiliza en grandes cantidades puede generar malestar estomacal, náuseas, sensación de mareo e incluso se le han detectado propiedades antiplaquetarias que aumentan el riesgo de sangrado. Ustedes podrán imaginarse cómo entonces personas que utilizan este tipo de medicamentos pueden ver el efecto antiplaquetario exacerbado por la utilización de un producto que consideran completamente noble. Ahora bien, para terminar esta sección, acá les coloco cuáles son algunas claves para hacer la automedicación responsable, aún teniendo en cuenta que es posible sufrir efectos adversos. Antes de utilizar cualquier producto, OTC, producto natural, otros suplementos, asegúrese de saber todos los efectos adversos más probables y su relación con sus enfermedades actuales. Usted como paciente, infórmese sobre las implicaciones de su enfermedad. Si yo soy diabética, ya debo tener el radar encendido de cuáles son los productos naturales o productos OTC que a lo mejor pueden hacer que mis niveles en azúcar bajen y pueda yo sufrir una hipoglicemia. De manera que si yo de manera anticipada conozco el efecto adverso y reconozco que este producto lo tiene, ya sé que a lo mejor no es la mejor elección para mí. Lea las etiquetas, aproveche ese recurso que el fabricante brinda, de manera que usted se empape rápidamente de las implicaciones del medicamento. Otra recomendación que yo les puedo hacer es comprar sus productos OTC en la farmacia, porque ahí, por lo general, esto también varía de país a país, existe este profesional entrenado en darle la información apropiada de acuerdo con su condición. Existe este filtro profesional, ¿verdad? A lo mejor no es lo mismo adquirir estos productos en el supermercado que adquirirlos en un establecimiento de salud. Y en último lugar, si el producto de elección causa un efecto adverso, consulte si hay alguna manera para manejarlo o disminuirlo. Como sé que estoy aproximándome o ya estoy sobre el tiempo, voy a pasar esta segunda parte muy rápidamente. El riesgo número 2, que es el de interacciones medicamentosas, requiere una aclaración porque este es un término que solamente por lo general conocemos los profesionales en salud. Una interacción medicamentosa es la modificación del efecto de un fármaco por la administración concomitante de otro fármaco o bien alimento. Aquí tenemos un medicamento que es este punto demuestra el momento en el que lo consume la persona. Y acá vemos una curva que demuestra cómo el medicamento va aumentando su cantidad en la sangre de acuerdo con el tiempo. Aquí se observan, hay un espacio que se llama la ventana terapéutica, que está limitada por la concentración mínima efectiva, es decir, la mínima concentración a partir de la cual el medicamento es funcional, y la concentración terapéutica máxima, es decir, el punto a partir del cual ya más bien podemos incurrir en toxicidad. Entonces, tenemos aquí nuestra cápsula de medicamento y si la juntamos con un producto natural, como estos que ustedes ven acá, esta fruta o este té o este otro medicamento, puede ser que el nivel de esta cápsula, de este medicamento, alcance condiciones tóxicas o bien que sea inefectivo. Acá les muestro cómo hay toda una jerarquía de la importancia o la significancia de las interacciones medicamentosas. Este es solamente uno de los sistemas disponibles en las bases de datos que utilizamos en el CIMED, en las cuales podemos ver que la interacción de tipo X demuestra que la combinación no se debe utilizar del todo porque se ha demostrado clínicamente que tiene una relevancia nociva para el paciente y así vamos viendo que hacia abajo va disminuyendo la severidad. Aquí les traigo un ejemplo, por ejemplo, la carbamazepina, un medicamento que se utiliza para la epilepsia, cuando se utiliza con cantidades suficientes de jugo de toronja, que sé que es muy común en países suramericanos, no tanto en países centroamericanos, puede aumentar hasta 40 veces la concentración en sangre de la carbamazepina y exponer al paciente a los efectos adversos y toxicidades del mismo. De manera que lo que se debe hacer con esta interacción es estar en vigilia de que el paciente no incurra en estos efectos adversos y toxicidades. En otras ocasiones lo que se recomienda es del todo no utilizar la combinación. Una idea importante, y como aquí les coloco un ejemplo bastante común, por ejemplo, de un paciente adulto mayor que utiliza muchos medicamentos prescritos, un producto natural porque su vecino se lo recomendó, un suplemento dietético y él por su cuenta quiere utilizar un producto de libre venta para tratar algún mal.
Les puedo decir con toda confianza que se ha comprobado que el riesgo de interacciones medicamentosas adversas aumenta exponencialmente con el número de fármacos o productos bioactivos que se utilicen simultáneamente. A nosotros, en el mundo farmacéutico, esto le llamamos polifarmacia. Hay grupos especialmente vulnerables a tener interacciones como el adulto mayor por varias razones, porque la función la función hepática y renal se encuentra alterada y estas son las principales vías mediante las cuales se eliminan los medicamentos. Tienen un menor contenido de agua corporal y un mayor contenido de grasa corporal, lo que modifica la disponibilidad de los medicamentos y puede hacer que el efecto se prolongue en ellos. Además, sus alteraciones de funciones cognitivas como la memoria, la capacidad de resolver tareas manuales, obstaculizan la utilización de la información de manera apropiada, por lo que para ellos hacer automedicación responsable es más difícil, ¿verdad? Además, ellos tienden a tener menor educación en salud, muchas veces porque dependen de un cuidador y porque tienen polifarmacia, como recién acabábamos de hablar. Una estadística que les comparto es que los pacientes que tienen 10 o más fármacos en su terapia tienen un 100% de probabilidades de tener una interacción de medicamentos de tipo adverso, es decir, de sufrir una consecuencia negativa con respecto a otros pacientes. Esto ocurre en el adulto mayor y por lo menos en Costa Rica se ha demostrado que el adulto mayor tiende a automedicarse muchísimo. Al igual que con los efectos adversos, la razón por la que puede ser insegura su aparición es porque, al igual que antes, existe esta creencia de que los productos OTC y los productos naturales no son, pueden ser perjudiciales, de manera que si nunca los declaramos, realmente estamos incurriendo en un vacío de información que podría ser solventado por nuestro profesional de salud si él lo supiera. Aquí les pongo un ejemplo clásico de no declaración. Por ejemplo, una paciente se acerca a su ginecóloga que le prescribe algún tratamiento de tipo hormonal, estrógeno, progestágeno, que se utiliza para muchas indicaciones como anticoncepción, ovario poliquístico, endometriosis, y la paciente no declara que para sentirse mejor del ánimo utiliza la hierba de San Juan o el hipérico, que tiene conocidísimas propiedades para disminuir el nivel de los medicamentos en la sangre, de manera que esta paciente, por así decirlo, va a tener una eficacia de su tratamiento hormonal reducido y su ginecóloga nunca supo por qué podría haber sido. Al igual que antes, aquí les dejo unas claves para hacer un mejor enfrentamiento de las posibles interacciones medicamentosas y hacer una mejor automedicación responsable. Y es lo siguiente, al igual que antes de utilizar cualquier producto, asegúrese de saber cuáles son las interacciones posibles con los medicamentos que ya usted utiliza o los productos naturales que usted ya utiliza. Y si usted experimenta algún cambio después de iniciar algún producto de libre venta o producto natural, repórtelo, anótelo y eventualmente lo comenta con su profesional de salud. Declárelo todo cuando tenga una visita a su médico o a su farmacia. Solicita específicamente un estudio de interacciones medicamentosas como el que nosotros realizamos en CINET. Pida ayuda a farmacéuticos como nosotros, que nos hemos capacitado en detectar estas interacciones y hacer la mejor asesoría. Y comparta con su familia y sus conocidos que los productos OTC y los productos naturales no son inocuos. Les agradezco muchísimo el tiempo que me han podido acompañar esta mañana y de parte del CIMED nos ponemos a su disposición para responder cualquier consulta, incluso si son de otros países relacionada con medicamentos o con productos naturales. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, por tan interesante presentación. Me parece que hace todavía más importante el hecho de que educar sea de las cosas más importantes que tenemos que lograr para que las personas logren hacer un uso de todos estos productos que todos son importantes y son excelentes, pero bien utilizados. Y para eso necesitamos la educación. Así que muchas gracias. Un aplauso para usted y de inmediato le doy el pase a Juan. Por favor, adelante. Juan, con su presentación. Muchas gracias, Ania. Buenas tardes o buenos días a todos. Es un gusto estar hoy con ustedes y bueno, un placer poder acompañar a ILSI en este evento tan relevante para hablar del autocuidado, que es un tema que
es central, ¿no?, para nuestras discusiones de salud pública en América Latina y también para nosotros como asociación. En el día de hoy, entonces, yo quería hacer un poquito de hincapié en un estudio especial que fue desarrollado, que es este estudio del valor social y económico del autocuidado, y que nos pongamos a reflexionar un poco sobre qué necesita América Latina para desarrollar todo el potencial que el autocuidado tiene, ¿no?, y todos los beneficios que el autocuidado tiene para nuestra región. Entonces, sin más, yo quería brevemente definir aquí un poquito qué es HILAR y qué es el trabajo que hacemos. Como Ania comentó en el comienzo, mi nombre es Juan Thompson y soy el director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Autocuidado. Básicamente en HILAR tenemos una serie de objetivos principales que están orientados a promover el autocuidado en la región de América Latina y también poder promocionar, ¿no?, el acceso seguro y responsable de los productos de autocuidado que, como estábamos viendo, son tan importantes para diferentes aspectos de la sustentabilidad de nuestros sistemas de salud, pero también para este proceso de empoderar a las personas para tomar responsabilidad sobre su propia salud, ¿no? Pero ¿qué es el autocuidado?, ¿no? Creo que debemos empezar un poco definiendo algunos conceptos, porque sé que muchas veces estos conceptos de autocuidado, automedicación, autoprescripción, pueden sonar muy confusos o similares y en realidad significan cosas diferentes, ¿no? Aquí, tomando la definición del autocuidado de la Organización Mundial de la Salud, tenemos que el autocuidado es la capacidad de las personas y las familias y las comunidades para promover la salud, prevenir las enfermedades, mantener la salud y hacer frente a la enfermedad y a la discapacidad con o sin el apoyo de un profesional de la salud. Y este es un punto importante, ¿no?, porque cuando hablamos de autocuidado, ¿no?, estamos hablando de esta capacidad de las personas para poder tomar las decisiones sobre su propia salud, muchas veces acompañado de un profesional de la salud, pero en los casos en los que no es posible, también que la persona tenga esta capacidad para tomar esa decisión, ¿no? Y como pueden ver aquí, ahora vamos a entrar un poquito más en detalles, pero el autocuidado contempla una serie de actividades bien variadas, como tenemos aquí, que van desde la automedicación responsable, la búsqueda de atención médica, la rehabilitación, etcétera, etcétera. Yo quería enfocarme en el día de hoy un poco más en la parte de el autocuidado relacionado, como veíamos en la anterior presentación, con el tema de la automedicación, y principalmente también diferenciarla de la autoprescripción, que es tan importante, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a la automedicación, estamos hablando de esta actividad de las personas para utilizar medicamentos o productos de libre venta en nuestra región para condiciones leves y no graves, que es muy diferente de la acción de la autoprescripción, que es así, es una actividad riesgosa que contempla de alguna manera el consumo de un medicamento por parte de un paciente que requiere de una prescripción médica y que requiere de un acompañamiento del médico, ¿no? Entonces, siempre es importante definir bien esos conceptos para entender un poco de lo que estamos hablando cuando hablamos del impacto del autocuidado. Y aquí, para traer un poco de información al contexto, sabemos que en América Latina tenemos algunos desafíos en relación, primero, obviamente, a la fragmentación de la atención y los servicios de salud en nuestros países. Muchas veces tenemos ciertos paradigmas más enfocados en el tratamiento y no tanto en la prevención. Pero creo que la pandemia ha sido un punto de inflexión en donde nos replanteamos muchas cosas, ¿no? Pueden ver aquí, por ejemplo, algunos datos sobre qué sucedió con la atención primaria en varios países del mundo. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud durante la pandemia, ¿no? Y aquí podemos ver cómo algunos servicios especiales de promoción de salud, algunas consultas de rutinas, tuvieron que cancelarse porque o la persona no tenía acceso al sistema de salud o estaba en isolamiento social por causa de la pandemia o por otros motivos que no le permitían tener acceso a estos servicios, ¿no? Y al mismo tiempo vemos, como decía Ania también en la introducción, cómo el autocuidado fue cobrando un poco más de importancia en este contexto. Aquí tenemos un estudio del año 2021 que realizamos en HILAR luego de la pandemia, como para entender un poco mejor qué es lo que había sucedido, cómo habían cambiado algunos de los hábitos de autocuidado.
Y como podemos ver aquí, hubo muchos de las personas en América Latina, 56%, que tuvo que suspender las visitas al médico. Varias de esas personas necesitaron de alguna manera tomar decisiones sobre su propia salud. A la mayoría le gustaría recibir más información sobre el autocuidado, entonces vemos que la información es un factor clave para tomar decisiones sobre su propia salud, y que también en muchos casos los productos de autocuidado como medicamentos de venta libre fueron elementos importantes para la práctica del autocuidado durante este periodo, ¿no? Pero el autocuidado, como decía al principio, es un continuo. Entonces, como podemos ver aquí, estas actividades que nosotros desarrollamos como individuos para practicar el autocuidado pueden ir desde la promoción de la salud hasta la búsqueda del apoyo de un profesional de la salud, pasando por la automedicación, la prevención, etc. Y en América Latina, ¿qué consideramos como autocuidado, ¿no? Un poco yendo en detalle a algunos de los aspectos que teníamos en esa encuesta que hicimos y les comentaba en el slide anterior. Tenemos aquí algunas actividades, por ejemplo, que los latinoamericanos consideran importantes para un correcto autocuidado. Y como vemos, estas actividades están bastante conectadas a la parte de promoción de la salud y prevención de las enfermedades, como una alimentación saludable, una buena higiene, una actividad física. ¿Qué pasa cuando le preguntamos a las personas qué actividades concretas le permitieron cuidar de su salud sin la necesidad de asistir al consultorio de un médico, en ese contexto en el que estábamos viendo que para muchos el acceso al médico se vio restringido por la situación del COVID, ¿no? Y aquí tenemos que, si bien la alimentación saludable y la actividad física se mantienen en el punto principal, aparecen también la posibilidad de adquirir productos de autocuidado para el tratamiento de condiciones leves, que es un factor importante a tener en cuenta. Y cuando vamos a la pregunta de cuál fue la primera acción, la primera actitud que tomó frente a un síntoma o malestar que tenía, aquí vemos que la utilización de un medicamento que tenía en su casa o bien la compra de un medicamento fueron de alguna manera las actividades de autocuidado que primero realizaron las personas en América Latina. Entonces, considerando un poco estos factores y estos datos que tenemos aquí, ¿de qué manera impacta el autocuidado, ¿no? para nosotros como individuos, para nosotros como población aquí en América Latina, pero también para los sistemas de salud? Bueno, estas intervenciones de autocuidado, como veíamos, que cubren todas esas actividades que veíamos en el slide anterior, y también todos aquellos recursos que le permiten a las personas poder practicar el autocuidado, como por ejemplo la información del etiquetado de los productos o los insertos con un lenguaje especial, o la publicidad muchas veces también de los productos de venta libre que traen información sobre el uso correcto del producto, y principalmente también la información de los profesionales de la salud como nutricionistas y farmacéuticos, que en nuestra región es importante resaltar, muchas veces son el primer punto de contacto de las personas con el sistema de salud, para decirlo de alguna manera. Tenemos aquí entonces estos impactos que el autocuidado genera para los individuos, ¿no? Es decir, bueno, principalmente la responsabilidad para poder cuidar de su propia salud, y también la necesidad de un mayor nivel de educación y conciencia sobre lo que está sucediendo, sobre los recursos y los elementos que tiene para tomar responsabilidad y decisiones por su propia salud. Pero al mismo tiempo, pensando en los sistemas de salud, cómo el autocuidado impacta no solamente en los recursos económicos del sistema de salud, sino también el uso de los recursos humanos que son escasos en los sistemas de salud en nuestros países de América Latina, ¿no? Y teniendo en vista este contexto, un poco el trabajo que se llevó a cabo con la Global Self-Care Federation, que es la organización global de autocuidado, fue por primera vez tener un estudio global que nos muestre cuál es ese valor que el autocuidado aporta de manera social a los individuos y a las personas, como veíamos, y también de manera económica a los sistemas de salud. Y este fue el primer estudio que se realizó de este tipo a nivel global. 155 países participaron, y el principal objetivo era poder cuantificar el valor social y económico del autocuidado a través de los ahorros actuales que el autocuidado tiene para nuestros sistemas de salud, pero al mismo tiempo hacer un escenario a futuro de cuál podría ser ese potencial si
trabajáramos en el desarrollo del autocuidado, ¿no? Y el estudio tuvo resultados bastante interesantes a nivel global y a nivel regional también, incluyendo aspectos como el ahorro para los sistemas de salud, las horas economizadas para los pacientes, las horas economizadas también para los profesionales de la salud, los días productivos que el individuo gana si tiene acceso a la práctica del autocuidado y, en definitiva, el bienestar para los individuos, ¿no? Porque cuando la persona tiene más tiempo para dedicar a las cosas que le gusta, obviamente esto genera también bienestar. Todos esos indicadores entonces se consideraron al momento del estudio, y aquí quería mostrarles algunos datos en América Latina puntualmente. Tenemos aquí el dato general global, que es hoy el autocuidado a nivel global genera un impacto de 119.000 millones de dólares, 119.000 millones de dólares a nuestros sistemas de salud a nivel global. ¿Y cuánto representa eso para América Latina? Hoy, en América Latina, 7.2 mil millones de dólares son economizados por la práctica del autocuidado. Esto es algo que sucede ahora, no es algo que nos imaginamos o que va a suceder en el futuro. Hoy por hoy, 7.2 mil millones de dólares son economizados por los sistemas de salud, dadas las capacidades de autocuidado de las personas. Entonces, es muy importante considerar esto. Otro factor importante es, por ejemplo, las horas que son ahorradas por los pacientes y los profesionales de la salud. En relación a los pacientes, es decir, ese tiempo que muchas veces necesitan para desplazarse hasta al sistema de salud, o el tiempo que pierden en relación también a la productividad, porque no pueden ir a trabajar, y todos los costos, obviamente, que eso tiene relacionados, pero principalmente también las horas de los profesionales de la salud, pensando en nuestros sistemas de salud, en los desafíos que tenemos con condiciones mucho más graves, o como en el caso del COVID, durante una pandemia en donde realmente los profesionales de la salud necesitan estar enfocados en el tratamiento de esas condiciones. Son 122 millones de horas que hoy el autocuidado ahorra para los profesionales de la salud, para que estos puedan enfocarse en condiciones más graves, ¿no? Y obviamente, como decía, el tema de productividad y bienestar para los individuos también es un impacto muy importante. Pero como les decía, el estudio también considera un escenario hacia 2030. Y el escenario de 2030 es interesante porque plantea específicamente para América Latina un potencial de poder incrementar estos ahorros hasta un 45%. Y ustedes me pueden decir, ¿cómo podemos llegar, ¿no?, a ese potencial del autocuidado? Obviamente, este escenario 2030 implica una serie de actividades y de objetivos que tenemos que trazar para poder desarrollar el autocuidado. Y aquí quería tomarme también algunos minutitos para discutir con todos ustedes qué es lo que necesitamos en América Latina para poder desarrollar todo ese potencial del autocuidado y poder incrementar esos ahorros para el sistema de salud, esas horas para los profesionales de la salud, ese impacto también en tiempo y economías para el bienestar de las personas. Hay otro estudio que fue desarrollado también por la organización, por la Global Self-Care Federation, que es la Asociación Global de Autocuidado, en conjunto y en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, ya que tienen un plan de colaboración. Y este estudio tenía por objetivo desarrollar lo que llamamos el índice de preparación para el autocuidado, que son aquellos indicadores que necesitamos trabajar para que el autocuidado pueda desarrollarse en toda su plenitud y así conseguir, como les mostraba en el slide anterior, esos impactos tanto económicos como sociales. Este estudio fue desarrollado en varios países. Hubo 2 fases. En América Latina incluye a Brasil, México y Colombia. Y la idea es que con los próximos años se vayan incluyendo más países también. ¿Qué fue lo que se identificó en este estudio, ¿no? Y cuáles son esos indicadores que necesitamos trabajar? El primer indicador fundamental para el desarrollo del autocuidado en cualquier región es, obviamente, el apoyo y la adopción de diferentes actores y de diferentes participantes del ecosistema de salud, ¿no? Y aquí, puntualmente en América Latina, me interesa resaltar el papel de profesionales de la salud como el farmacéutico, como el nutricionista, es decir, de qué manera estos profesionales de la salud pueden cumplir un papel mucho más relevante y mucho más importante en este contexto
que tenemos en nuestros sistemas de salud, ¿no? Como decíamos, en tiempos de pandemia o mismo con los desafíos de salud que tenemos en nuestra región relacionados con las condiciones crónicas no transmisibles y demás, hay una necesidad de que otros profesionales de la salud puedan ir asumiendo también mayores espacios en guiar a los individuos, a los pacientes en el camino de decidir cuál es la mejor solución para una determinada condición, ¿no? Y aquí, como decíamos, farmacéuticos y nutricionistas cumplen un rol fundamental. Este es un objetivo bastante importante para nosotros como ILAR. Tenemos colaboración con varias organizaciones de profesionales de la salud en América Latina y nuestro trabajo está enfocado en poder apoyar el desarrollo de investigaciones, el desarrollo de indicadores que nos puedan dar un poco más de información sobre cuál es el contexto en la región, pero al mismo tiempo el desarrollar herramientas útiles como tenemos aquí este manual del farmacéutico para poder brindar esas informaciones, brindar esas herramientas que permitan que estos profesionales de la salud puedan entender mejor qué es el autocuidado, entender mejor cuál es el apoyo que pueden brindar a los individuos y así ir mejorando esta situación en nuestra región, ¿no? El segundo punto, que es extremadamente importante, tiene que ver con lo que llamamos alfabetización en salud o empoderar a las personas para tomar mejores decisiones sobre su salud, ¿no? Y esto es un tema sumamente importante y sumamente complejo, ¿no? Porque cuando hablamos de educación en salud hay una multiplicidad de factores que de alguna manera determinan las capacidades que una persona puede tener para entender o no mejor o para tomar o no ciertas decisiones sobre su propia salud. Aquí quería resaltar un trabajo también que estamos desarrollando desde ILAR en conjunto con la Global Self-Care Federation, la Organización Internacional de Autocuidado, que tiene por objetivo traer también algunas recomendaciones de política pública que tienen que ser trabajadas y desarrolladas en nuestra región para ir mejorando esas capacidades en los individuos, ¿no? Y obviamente esto tiene elementos desde la política pública, en donde tenemos que ir involucrando más el concepto de autocuidado y de alfabetización en salud, pero también tienen que ver con el tema de información y comunicación, de cómo podemos ir utilizando también todas estas nuevas tecnologías y las herramientas digitales para poder brindar más información a las personas y especialmente para poder mejorar ese uso de productos de autocuidado, mejorar el entendimiento que tienen sobre condiciones y síntomas simples y no graves y cómo pueden tomar así mayor responsabilidad sobre su salud, ¿no? Y también, obviamente, el desarrollo de capacidades de los determinados profesionales de la salud, como decíamos, y traer datos, ¿no? Que creo que eso es sumamente importante y que en América Latina muchas veces falta, ¿no? Poder traer estas perspectivas analíticas, desarrollar estudios e indicadores que nos permitan evaluar un poco mejor esto. Solo para contarles también aquí un detalle, desde ILAR este año estamos desarrollando el primer estudio de alfabetización en salud para América Latina enfocado en autocuidado y bueno, esperamos en noviembre tener los datos ya de esto que después podemos obviamente compartir con todos los que tengan interés también. El tercer indicador que quería comentarles aquí tiene que ver con el tema de políticas de autocuidado de la salud, ¿no? Y como ustedes saben, el concepto de autocuidado, y como decíamos al principio, es bastante relativo, depende mucho del entendimiento que tenemos en los diferentes países y alrededor del mundo también. Entonces es necesario que de a poco los gobiernos vayan incluyendo este concepto en el desarrollo de las políticas públicas. Aquí quería compartir con ustedes un documento muy importante que desarrolló la Organización Panamericana de la Salud y que fue aprobado el año pasado durante la Conferencia Panamericana, que es la política sobre atención integrada para mejorar los resultados de salud. Esta es una política muy importante porque primera vez se incluye el concepto de autocuidado de manera clara como uno de los pilares para el desarrollo de mejores resultados de salud y se invita a los países miembros de la Organización Panamericana de la Salud al desarrollo de soluciones que permitan empoderar a las personas para tomar decisiones sobre su propia salud. Entonces esto es muy importante. Obviamente el camino está iniciando, todavía hay mucho trabajo por desarrollar en nuestra región, pero así los países van a poder ir integrando este concepto a su política pública de salud, a su estrategia de atención primaria en salud y de esta manera que desde el contexto, ¿no?, de política pública se vayan brindando soluciones y herramientas para
que esto en la práctica suceda, ¿no? Como lo veíamos. Y finalmente el cuarto indicador y habilitador de autocuidado que es necesario trabajar tiene que ver con el acceso de los productos y servicios de autocuidado y obviamente cómo eso está relacionado con la regulación, ¿no? El tema regulatorio es sumamente importante, el contar con un marco regulatorio que permita el acceso célere y seguro a productos de autocuidado, que permita la innovación y la introducción de nuevas opciones para los pacientes y los usuarios en América Latina es sumamente importante. Y para eso, obviamente, es necesario que nuestras agencias regulatorias puedan ir favoreciendo el intercambio de información, puedan ir repensando muchas veces algunos sistemas regulatorios un poco más basados en ese análisis de riesgo, en entender cuál es el riesgo de las diferentes categorías de productos y así para aquellos productos de bajo riesgo exista una cierta flexibilización que permita este acceso, ¿no? de las personas a estas opciones de productos. Este es un tema muy, muy importante. Desde ILAR trabajamos en colaboración con varias de las agencias de la región para proporcionar también herramientas, publicaciones regulatorias, estudios, ese estudio que les comentaba, por ejemplo, sobre los hábitos de los usuarios y de la práctica de autocuidado en América Latina, tenía ese objetivo también, ¿no? Poder propiciar informaciones fácticas sobre cuáles son las condiciones hoy por hoy en América Latina y que eso pueda ser utilizado también como una base para el desarrollo de la regulación. Y el objetivo aquí obviamente es que podamos garantizar, y creo que eso quedó más que claro durante la pandemia, un acceso seguro a estos productos y así fomentar la práctica de autocuidado también. Y para ir finalizando, para no tomar ya más tiempo, algunas conclusiones generales de estos datos que les mostraba. Bueno, creo que queda para todos claro cuál es el impacto, ¿no? económico y social que el autocuidado tiene para América Latina y qué necesitamos trabajar para que este impacto pueda ser aún mayor en el futuro, ¿no? Obviamente, incluir la estrategia de autocuidado en la política pública de salud a nivel nacional de nuestros países es sumamente importante y ahí contamos con el apoyo de todos ustedes, profesionales de la salud, individuos, asociaciones, organizaciones no gubernamentales para acompañar este camino en el desarrollo, ¿no? de las políticas públicas de autocuidado, fomentar estas intervenciones de autocuidado a través de todos los actores que hacen parte del sistema de salud y también, como decíamos, reforzando el papel de ciertos profesionales en el autocuidado, como el papel de los farmacéuticos, como el papel de los nutricionistas, que es sumamente importante para guiar a la persona tanto en la solución de esa condición muchas veces simple y no grave, o también en el de guiarlo cuando es momento de acudir al sistema público de salud. Empoderar a las personas para la práctica de autocuidado también es sumamente importante, como vimos en el habilitador de alfabetización en salud, y cómo podemos ir utilizando todas las herramientas que hoy tenemos de manera digital, de información del producto, para crear una mayor conciencia y un mayor acceso a esta información, lo que va a permitirnos incrementar las acciones de autocuidado y así generar ese impacto positivo, ¿no? Y finalmente, como decíamos ahora, este proceso de convergencia y simplificación regulatoria que nos vaya permitiendo también desarrollar un ambiente propicio para el acceso y la innovación en relación a los productos de autocuidado que han demostrado ser tan importantes en esta estrategia, ¿no? Entonces, sin más, esa era un poco la información que quería compartir con todos ustedes hoy. Les agradezco mucho el tiempo, la atención y también quedo a disposición ante cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Juan, gracias a vos y a todo el equipo de ILAR por permitirnos hoy conocer los detalles de este estudio. Yo quisiera también decirle a la audiencia que tenemos hoy, el día de hoy, que si quieren conocer más del estudio, mucho más el detalle, creo que es muy útil toda la información que nos has compartido. Estoy segura además que para la gente será de gran interés poder tener el acceso a esto. Bueno, nos estás aquí anotando la dirección, el espacio para que puedan contactar con ellos de ser necesario. Y quisiera recalcar, bueno, que básicamente este tema es algo que a todos nos pasa, ¿verdad? Que todos los días hacemos esto, ¿verdad?
y que el impacto que tienen estas acciones personales definitivamente se nota, ¿verdad? Eso sí, tenemos una tarea muy grande. Creo que el estudio lo que nos deja bastante claro es que para los próximos años tenemos mucha tarea para lograr realmente los objetivos que tenemos para ser más eficiente, por supuesto, y también, por supuesto, garantizar la salud a todas las personas. Así que yo te agradezco muchísimo. Vamos a esperar. Sé que tienes otra reunión, pero vamos a esperar por Alejandra. Tranquila, y me dices tranquila, puedo quedarme unos minutos más. Sí, sí, sí. bueno, qué dicha. Entonces, bueno, felicitaciones, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos entonces a escuchar al doctor Gustavo Sáenz. Adelante, Gustavo. Les agradezco, hola, buenos días. Les agradezco si me confirman que están viendo mi pantalla. Sí, la vemos, Gus. Adelante. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, agradecer a Ilse por abrir el espacio a escuchar lo que tenemos que decir desde el programa Punto Seguro y, por supuesto, reafirmar todo lo que se ha compartido hasta el momento. Es una necesidad muy grande desarrollar esfuerzos por educarnos en temas de autocuidado, no solamente a los usuarios de medicamentos, sino también a los profesionales de la salud, como ya lo voy a detallar en mi presentación. Como ustedes escucharon, mi nombre es Gustavo Sáenz, soy el director ejecutivo del programa Punto Seguro y me voy a permitir en 2-3 slides, en principio, presentarles a quienes no conocen qué es el programa Punto Seguro acá en Costa Rica. Tiene alcance nacional. El programa Punto Seguro es una empresa privada que nace hace 5 años, cimentado con el propósito de mejorar la salud pública a través de 2 unidades de negocio. Uno es el programa postconsumo, del cual vamos a ahondar en un momento, y la otra unidad a través de la cual nos relacionamos muchísimo con la industria farmacéutica es una unidad de farmacovigilancia, puesto que en Costa Rica permite la legislación tercerizar los servicios de farmacovigilancia y pues es parte de los servicios que brindamos. Como digo, uno de los propósitos que nacen con la propuesta del programa Punto Seguro es mejorar la salud pública a través del servicio de recolección de medicamentos vencidos, deteriorados en desuso y de todos los materiales de empaque de origen doméstico. Es decir, somos una vía a través de la cual los usuarios de medicamentos tienen la posibilidad para descartar sus residuos de medicamentos, sean medicamentos vencidos o en desuso, y por supuesto, con mucha más razón, los materiales de empaque de los medicamentos que han sido utilizados, con 3 fines principales: disminuir el impacto ambiental de estos residuos cuando son desechados inadecuadamente, reducir la posibilidad de que hayan falsificaciones por la utilización inadecuada de los materiales de empaque, y minimizar la posibilidad de que se genere resistencia antimicrobiana, ya sea por el desecho directo de medicamentos antimicrobianos o, como ya se está demostrando lamentablemente, la posibilidad de que algunas otras moléculas que no son medicamentos antimicrobianos puedan influir mecanismos o inducir mecanismos de resistencia en los microorganismos. De tal manera que bajo esta premisa es que Punto Seguro pues nos proponemos mejorar la salud pública. Adicionalmente, y en el contexto nacional, existe una ley general, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos, que establece las responsabilidades, tanto la responsabilidad extendida de los fabricantes, en este caso específico de los medicamentos, a través de Punto Seguro y uniéndose a las acciones que nosotros realizamos, el fabricante tiene la posibilidad de cumplir esta responsabilidad extendida que está plasmada en la ley. Y en su defecto, cualquier otro establecimiento comercial que facilita el acceso o la comercialización de medicamentos tienen por ley la responsabilidad compartida de desarrollar acciones para minimizar pues estos impactos. De tal manera que Punto Seguro es un intermediario
para que se logren cumplir estas responsabilidades y lograr impactar significativamente en estos 3 ejes de acción, que es minimizar el impacto ambiental, minimizar la posibilidad de falsificación de medicamentos y reducir el riesgo de generación de resistencia antimicrobiana. Entonces quiero compartir un poco de la labor operativa que hemos hecho a través de estos años que tenemos de estar desarrollando actividades en nuestro país, en Costa Rica, y como ustedes ven, es abrumadora la cantidad de residuos que hemos venido procesando y el aumento significativo de residuos que hemos procesado a través de los contenedores de recolección que hemos colocado en diferentes establecimientos. Hemos venido, como ustedes ven, duplicando la cantidad de residuos año a año y con una proyección anual de crecimiento muy significativa. Tenemos estos contenedores que ustedes han visto ubicados en algunas farmacias, en algunas municipalidades, en muy pocos centros médicos, en algunas universidades, en algunos otros centros educativos tipo secundarias. Organizaciones de desarrollo comunal han incorporado la colocación de un contenedor de punto seguro para brindarle servicio a sus comunitarios, a sus participantes comunitarios. Algunos gestores de residuos autorizados por las autoridades reguladoras tienen contenedores de puntos seguros, colegios profesionales, y hasta el día de hoy solamente compartida, extendida, perdón, a través de la participación directa. Ania, quisiera saber si se me cortó la comunicación o ya volví. Sí, por unos segundos. Si quieres, cierra la cámara. Hola, y eso ayuda. Pues, sí. No, es que me entró una llamada al teléfono y eso fue lo que intervino la banda. Entonces, les decía que, bueno, tenemos colectores colocados en diferentes establecimientos y con la prospección de este año de colocar una gran cantidad en diferentes lugares que lamentablemente no son lugares relacionados con la facilitación de acceso a los medicamentos. Y eso, pues, digo lamentablemente porque precisamente parte de la propuesta que nosotros traemos de reflexión es la necesidad de educar, de lograr sensibilizar a los actores sociales, especialmente a los profesionales de la salud, sobre la responsabilidad que se tiene en relación a la gestión del desecho de los medicamentos. Cuando nos vamos al origen del residuo que hemos procesado en estos 4 años, nos damos cuenta que la grandísima mayoría de los residuos provienen de nuestra seguridad social, que es tremenda garantizadora del acceso a los medicamentos. Sin embargo, lo que estamos viendo es que cada vez más, como ustedes pueden ver en las fotos, así nos llegan los tratamientos al punto seguro. Literalmente, el paciente, el usuario, retira los medicamentos de las farmacias de la seguridad social y va y los deposita en el punto seguro sin siquiera abrir el empaque, sin siquiera tomarse una sola tableta del tratamiento que a través del sistema de atención de la salud le fue prescrito para mejorar su condición de salud. A través del mercado privado un 23% y también algo que es muy interesante, la muestra médica que la entregan a los médicos, los representantes de los laboratorios, pues hemos recogido alrededor de un 13% con un porcentaje creciente de estos residuos. Sin embargo, pues como ustedes pueden ver claramente, la seguridad social es un actor principal en toda esta circunstancia. Cuando vemos al estado del residuo, nos damos cuenta que el 60% del producto está vencido, el 40% está en desuso, y aquí tenemos un sentimiento agridulce, digámoslo así, porque nos damos cuenta que es una grandísima cantidad de producto no utilizado,
pero que también en alguna medida estamos sacando ese producto de las casas de habitación de los usuarios y disminuyendo el riesgo de intoxicación por uso inadecuado, por equivocaciones que puedan darse en las casas de las personas usuarias de los servicios de salud y los medicamentos. Y ahora, cuando nos vamos a los principios activos, la revelación es total. Nos estamos dando cuenta que, como ustedes pueden ver, los medicamentos de uso crónico son los principales 3 medicamentos que las personas no están cumpliendo con sus tratamientos: lovastatina, metformina, personas con diabetes, personas con dislipidemias, o estos medicamentos son los que se están desechando predominantemente en nuestro servicio, lo cual revela que estas personas, estos pacientes no están cumpliendo con sus tratamientos y, por supuesto, queda en evidencia la necesidad tan grande de alfabetización, de entendimiento, de participación en sus propios procesos de tratamiento, de control de los padecimientos. El acetaminofén es el tercero más desechado en nuestro sistema, y de ahí vienen una gran cantidad. Estos 15 representaron el 50% de todos los residuos que nosotros procesamos en estos 4 años. De tal manera que, como ustedes pueden ver, las personas embarazadas que tienen suplementación con ácido fólico, con hierro, con algunas otras multivitaminas, pues definitivamente no están cumpliendo sus tratamientos y poniendo en riesgo pues todo el abordaje de la seguridad social y del sistema sanitario en nuestro país. Medicamentos para la hipertensión como la hidroclorotiazida, el amlodipino, etcétera. Medicamentos para la depresión y, en fin, ustedes pueden ver que inclusive aparece un antibiótico, lo cual pues representa una evidencia muy significativa de la necesidad de educar en el cumplimiento y en la adherencia a los tratamientos que buscamos todos los participantes del sistema sanitario. Esto nos lleva a concluir algo que ya el doctor Everett había dicho hace mucho tiempo, lo cual pareciera muy obvio, pero que realmente es muy revelador. Los medicamentos no funcionan en las personas que no se los toman, y por supuesto esto significa que esos pacientes que no se tomaron, que no cumplieron con sus tratamientos, que no fueron adherentes al tratamiento, pues no van a mejorar su condición de salud y van a buscar nuevos servicios de salud, generando una cascada o un círculo vicioso de atención que no solamente representa los medicamentos por sí mismos, sino toda la cadena de eventos que ha sucedido para que una prescripción llegue a ese paciente. La operación de la farmacia, los costos asociados a ella, todos los servicios intermedios diagnósticos y, por supuesto, la atención médica tiene un significante a nivel económico que para los sistemas de salud está representando un gasto en salud ineficiente, porque el paciente, el usuario, no está cumpliendo con su parte de tomarse los medicamentos, y entonces poder que estos profesionales puedan evaluar adecuadamente la acción directa de los medicamentos y ojalá controlar o mejorar su condición de salud. Por supuesto que llegando entonces a las propuestas de la Declaración Conjunta sobre Autocuidado Responsable, que ya el licenciado Thompson planteaba, uno de los factores tiene que ver no solamente con el entorno de acción del paciente, que por supuesto es a través o a quien se le enfocan todos estos servicios y estos esfuerzos de alfabetización en salud, pero también, y como bien lo decía la doctora Bonilla, en cuanto a la automedicación responsable, hay que desglosar actividades muy puntuales, y en el caso de nuestro giro de acción a través del programa Punto Seguro, el almacenamiento, el vencimiento y el desecho son temas que no podemos olvidar y que queremos, a través de esta evidencia que hemos mostrado, confirmar que son temas de los que tiene que hablarse muy seriamente y de los que toda la sociedad tiene que
conocer, sensibilizarse y actuar al respecto de esto. Lo digo porque el programa Punto Seguro es apenas el cuarto programa postconsumo de medicamentos en Latinoamérica. Solamente en México, Colombia, Brasil y Costa Rica existen programas formales legalmente constituidos. Conocemos de esfuerzos aislados por comunidades, por grupos de profesionales en otros países, pero que formalmente constituidos realmente tenemos mucho camino que recorrer en Latinoamérica, y que el tema del almacenamiento, del vencimiento y del desecho son temas que tienen que tratarse con mucha seriedad a todo nivel profesional, porque no solamente los farmacéuticos o los pacientes usuarios de medicamentos tienen que saber de autocuidado, sino que los mismos profesionales de la salud tenemos que ser conscientes que en algún momento seremos pacientes, por un lado, pero que también lo que nosotros transmitamos a nuestros pacientes es de mucho cuidado. Lo digo específicamente en el sentido de que aquí en Costa Rica hemos evidenciado, por ejemplo, que existe muchísimo consejo inadecuado por parte de profesionales de la salud en relación a la fecha de vencimiento de los tratamientos, y abren la posibilidad de que el paciente use el medicamento más allá de la fecha establecida por el fabricante, lo cual pone en un seriosísimo peligro y riesgo a la población que recibe esa mala indicación. No solamente eso, sino que también existen grupos que con la mejor voluntad de llevar atención de la salud a grupos muy vulnerables, como personas en estado de calle o personas en procesos de recuperación de adicciones, también reciben donaciones de medicamentos y, entre comillas, flexibilizan esas fechas de vencimiento, porque esas donaciones normalmente vienen en alguna medida de la industria con fechas cortas de vencimiento y cosas por el estilo, y que pues ponen en riesgo también a estos grupos de personas que constantemente nos preguntan sobre la utilización de productos fuera de la fecha de vencimiento. De tal manera que queremos hacer énfasis en que el profesional de la salud tiene que ser también un grupo que reciba formalmente los mensajes del autocuidado y de todos los esfuerzos que se puedan hacer en este sentido. La declaración conjunta también establece muy claramente los grupos, ¿verdad? Y pues obviamente, como lo acabo de mencionar, los profesionales de la salud deben de ser uno de los mercados meta de estos esfuerzos, pero también los colegios profesionales, las autoridades reguladoras en especial, y como muy bien lo decía Ania, el esfuerzo que se desarrolla en ILSI y en muchas otras organizaciones de este tipo para que las organizaciones, las autoridades reguladoras comprendan cuál es la dinámica de la sociedad y cómo tiene que adaptarse la regulación a las necesidades específicas de la sociedad. Es importante que atiendan estas realidades. Por supuesto que los fabricantes son un actor vital en todo este sentido, y en la particular gestión de los residuos de medicamentos tienen un planteamiento fundamental, como muy bien está establecido, por lo menos en Costa Rica y en la mayoría de los países en donde existen leyes de gestión integral de residuos, se ha consignado a través de la responsabilidad extendida del fabricante. Igual, a través de todos los establecimientos comercializadores o aquellas instituciones que garantizan el acceso a los medicamentos, es importante que el tema de la gestión del desecho, del almacenamiento, sea incorporado dentro de las acciones del autocuidado. Por mi parte, pues es lo que queríamos compartirles. Estamos para servirles a través de nuestras vías de contacto. Me pongo a disposición de ustedes, y por supuesto darnos cuenta de que en estas acciones todos somos responsables y tenemos que actuar en conjunto para que mejoremos no solamente el entorno de vida en el que nos desarrollemos, sino que garanticemos la sostenibilidad de todas las actividades de salud y por supuesto de todos quienes convivimos en esta pequeña isla que se llama Tierra.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Sáenz. Me parece súper interesante la posibilidad de tener acceso a estos datos que, además de que son interesantísimos, son extraordinarios por el mismo hecho de que, digamos, nos quedamos con asustados de ver cómo son las mismas personas que tienen problemas o enfermedades crónicas, ¿verdad? Los que más se desechan. De verdad que eso, entonces yo me imagino a todas esas personas que no se tomaron la metformina, con picos de azúcar, con daño renal, etcétera, etcétera, y que luego terminan en una cirugía o en una cuestión más compleja en adelante, así que, o una complicación en sí de la enfermedad, ¿verdad? Así que me parece súper valioso el unir los conceptos que cada uno de ustedes como expositores nos han presentado el día de hoy, el valor que tiene el hecho del autocuidado como una herramienta para realmente trabajar o favorecer el hecho de que los sistemas de salud sean más eficientes. Así que bueno, yo quisiera poder verlos a todos, a Juan, a Alejandra, a Melissa, a la doctora Bonilla, por favor, para ver las preguntas. Adelante. Muchas gracias. Y yo tengo una primera. Resulta que el lema del Día Mundial de la Salud es salud para todos, ¿verdad? Entonces, qué interesante es verlo desde el punto de vista de la responsabilidad propia, ¿verdad? Y yo quisiera saber, de acuerdo con los datos que ustedes tienen y las experiencias, y sabiendo que esto es un tema que tiene un impacto directamente en los sistemas de salud, ¿por dónde empezamos? Si existen ya mecanismos conocidos por ustedes para hacer esto. Yo escucho, por ejemplo, a la doctora Bonilla que ella atiende personas de manera directa, resuelve consultas. ¿Cómo hacemos para que esto realmente pase en un ambiente tan complejo, que estamos viendo que es complejo, ¿verdad? Y además tiene consecuencias como, por ejemplo, el fraude en medicamentos, que también tiene un impacto importante. Yo he escuchado muchísimo el trasiego de medicamentos entre países, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que las personas seamos todos más responsables con nuestro autocuidado y específicamente en el caso de hoy con el uso de no solo medicamentos, sino que me pareció muy interesante el tema del uso de productos naturales, el uso de suplementos, e incluso yo como nutricionista lo veo en interacción con las dietas que tenemos también, ¿verdad? Y entonces me gustaría escucharlos en general, ¿cómo hacemos para aliarnos y trabajar este tema de una manera más eficiente? Adelante. No sé quién quiere primero. No te escuchamos. Ah, sí. Hola. Listo. Yo podría empezar por comentar algo que nosotros acá desde el CIMED comentamos muchísimo, no solamente en el tema de autocuidado, sino también de otros servicios farmacéuticos, y que es esta creación o identificación de la necesidad de algo. ¿Cómo hago para que la sociedad comprenda que necesita algo que no sabe que necesita, ¿verdad? Entonces, mi propuesta y por la que apostamos acá en el CIMED, y que yo me incluyo acá, es compartir datos, divulgar información que hagan a las personas entrar en conciencia de la necesidad que hay de un cambio de conducta. Por ejemplo, en mi ponencia, cuando yo les exponía los riesgos vinculados a una posible interacción de un producto natural con un medicamento, apuesto a que algunos de ustedes o incluso muchos de los participantes no conocían esta posibilidad de que un tratamiento crónico importante para una condición de salud puede ver mermada tanto su eficacia por un producto natural. Se puede empezar a crear conciencia de, ok, yo necesito este acompañamiento de este profesional, necesito leer realmente el prospecto de mi medicamento, necesito averiguar más información sobre esto. Creemos que este es realmente el primer paso para generar esta cultura de acuerdo, necesito esta información para verificar que estoy haciendo el mejor uso de estos productos, que muchas veces no solamente tiene una relevancia para mi salud,
sino que también tiene incluso relevancia económica, como hemos podido ver varias diapositivas con los datos interesantísimos que nos presenta hilar. Realmente la suma monetaria que implica una mala utilización de medicamentos es impresionante. Entonces, en el autocuidado, en el que muchas veces yo como individuo financio mi propia salud, financio mis medicamentos, a lo mejor saber que puede venirse al traste la eficacia de mi tratamiento, en el cual estoy invirtiendo, también me motiva, ¿verdad? Entonces, nuevamente pongo sobre la mesa esta necesidad que tenemos como profesionales en el campo de concientizar de lo que puede estar ocurriendo tanto con la medicación y mi salud, como con las inversiones que hacemos a nivel individual y a nivel estatal. A mí me llama muchísimo la atención la estadística que comparte el doctor Gustavo de las lobastatinas. Nosotros acá frente al CIMED tenemos un punto seguro también, entonces vemos, nosotros somos testigos de primera línea de la medicación que se desecha, y también en otras instancias farmacéuticas uno sabe las dificultades que hay para adherirse al tratamiento. Entonces, aquí también nuevamente saco mi banderita farmacéutica, porque como en varias ocasiones se ha apuntado en este espacio, en este seminario, somos de los profesionales más accesibles. Puede haber una diferencia enorme en que se me despache un medicamento para prevenir un infarto que yo no sé qué es, no sé qué me provoca, a lo mejor me genera unos dolores en mis piernas, y que yo de pronto lo abandono porque rápidamente, para mí rápidamente pierde el valor, a que en el momento en el que a mí se me prescribe por primera vez, un profesional se acerca a mí, me explica para qué es funcional, por qué previene un infarto, por ejemplo, qué puedo esperar en efectos adversos. Se ha comprobado, ¿verdad? No solamente nosotros de primera línea lo hemos vivido, se ha comprobado en muchos estudios en distintas latitudes que hacer este tipo de intervenciones realmente es súper costo beneficioso y favorece la utilización apropiada de los medicamentos, que es parte del autocuidado. Entonces aquí dejo este par de ideas como un aporte que nosotros vivimos mucho desde el CIMED y desde nuestra experiencia farmacéutica. Juan. Muchas gracias. Yo creo que totalmente de acuerdo, creo que hay varias cuestiones ahí cuando pensamos en salud para todos. Obviamente el acceso a productos de autocuidado es importante, el contexto regulatorio, el contexto del sistema de salud, la capacidad de los profesionales de la salud para empoderar a las personas. Sin embargo, quería referirme exclusivamente a un punto que para mí es central y en el que veo que todavía tenemos un grande desafío, que es el de alfabetización en salud, como lo planteaba un poquito en mi presentación, ¿no? Creo que esa es nuestra gran deuda y desafío en América Latina. Hay mucho por hacer todavía. Yo siempre pongo de ejemplo, ¿quién en la escuela tuvo alguna charla sobre cómo reconocer síntomas leves y no graves propios, ¿no? Creo que eso no hace parte de nuestra educación, ¿no? Y es algo tan simple que podría tener un impacto tan importante en cómo nosotros podemos generar esa capacidad de entender un poco mejor, al menos el camino que tenemos que seguir en el sistema de salud para resolver eso, si es a través de un medicamento de venta libre para tratar una condición simple y no grave, si es a través del apoyo de un profesional de la salud, de un farmacéutico, si tenemos que ir al médico, si tenemos que acudir al sistema público de salud. Creo que eso es una cuestión que hace toda la diferencia y que de alguna manera cambie ese paradigma, ¿no? que muchas veces tenemos en algunos sistemas de salud, enfocado más en el tratamiento y no tanto en la prevención, ¿no? Entonces creo que alfabetización en salud, educación en salud es un desafío que tenemos que repensar, que tenemos que buscar soluciones más concretas, que tenemos que empezar a incorporar en todas nuestras conversaciones, tanto en el ámbito de política pública como en el ámbito de educación y de salud. Y bueno, creo que eso puede generar, sí, más allá, ¿no? del acceso al sistema de salud como un todo, puede generarnos mayor acceso a unos mejores resultados en salud, ¿no? Que en definitiva creo que ese es uno de los principales objetivos cuando pensamos en salud para todos. Pensamos más personas en un estado óptimo de salud para poder
usar su tiempo en las cosas que le gustan y no tener que estar ocupándose de resolver una enfermedad, ¿no? Sí, yo quisiera vincular las dos opiniones, tanto la de Juan como la de la doctora Bonilla, en el sentido de que tenemos que salirnos como profesionales de la salud, que creo que este es la mayoría de participantes que estamos en este evento somos profesionales de la salud, y tenemos que salirnos de ese esquema mental paternalista en el que hemos sido estructurados y educados y enfocamos nuestro desempeño en eso, de que somos los únicos que tenemos la potestad para abordar la enfermedad del otro, ¿verdad? De nuestros pacientes, y les llamamos así, nuestros pacientes, y no entendemos que existe una vida más allá de nuestras profesiones y que debemos más bien de favorecer todos esos, entre comillas, secretos de la buena salud que nosotros deberíamos de manejar, y que pongo en duda, dicho sea de paso, porque recuerdo el estudio del doctor Barahona aquí en Costa Rica hace muchos años, un estudio de maestría en donde demostró que el estado nutricional y de riesgo cardiovascular en un grupo de profesionales de la salud, especialmente en medicina, era pero desastroso simplemente, lo cual nos revienta en la cara la realidad de que los profesionales de la salud tampoco estamos aplicando en nuestras propias vidas la realidad de una vida bien vivida, y que depositamos en alguna medida la esperanza de vida en los medicamentos. No necesariamente debería de ser así, pero que sí, cuando sabemos utilizarlos adecuadamente y también responsablemente, nos pueden ayudar muchísimo, y para eso pues toda la evidencia científica y toda la inversión en investigación que se desarrolla al respecto. Pero que tenemos que ir más allá de eso, que tenemos que sabernos seres humanos que debemos de aspirar a una vida sana, a una vida feliz, y que eso pues definitivamente está más allá de la enfermedad, del tratamiento crónico de la enfermedad, sino buscar, ¿por qué no?, resolver desde nuestras emociones Se me fue, Gustavo. No te escuchamos, Gus. Yo creo que lo perdimos a Gustavo. Llevamos todos los procesos de enfermedad que en alguna activando a través del tiempo de nuestras vidas, y que el medicamento que ya lo caso a lo que me parece profesional de la... Bueno, te escuchamos ese final, me parece muy interesante, y quisiera entonces sumar, ya para ir finalizando, no tenemos preguntas bueno, hay un comentario, me pareció muy interesante, que es, una de las asistentes nos habla de que es muy importante, y yo creo que hablaban ustedes de que uno de los grupos más vulnerables son las personas adultos mayores, y ella decía que, por ejemplo, para ellos era imposible leer un prospecto, ¿verdad? Entonces, la importancia que tiene ese profesional de la salud para que la información que está escrita en ese papelito, que es muchísima, ¿verdad?, realmente sea resumida y sea entregada. Eso me parece que es vital. Y luego quería acentuar en el hecho de las alianzas, ¿verdad?, del papel que tenemos todos los que estamos acá y los que estamos formando parte de este ecosistema alrededor de los temas de salud, y de manera especial en el tema del autocuidado de la salud, de cómo tenemos que también generar esas actitudes distintas para poder realizar. Y María Laura hablaba de sensibilización, hablaba de generar una cultura de autocuidado, ¿verdad? Igual que decía Juan, espacios formales donde esto realmente se puede hacer desde la niñez, ¿verdad? Nosotros en nutrición acentuamos mucho ese tema de que estas cosas se aprenden desde muy niños, pero entonces
me parece a mí que el gran valor del día de hoy, y vamos a tener más espacios porque no podemos seguir adelante, ya el tiempo se nos acabó, pero me parece a mí que es de gran valor el hacer conciencia de que cada uno de nuestros sectores, unidos, generando estas alianzas, podemos lograr más, ¿verdad? Que los medicamentos tienen un gran valor para restablecer la salud, para continuar con salud. Es lo mismo en el caso de los suplementos bien utilizados, ¿verdad? El valor que tiene el profesional para que yo utilice de manera correcta estos productos a los cuales se les ha invertido muchísimo tiempo, ciencia, para llegar a ellos, ¿verdad? Y que, por supuesto, es responsabilidad personal, pero para yo ser responsable necesito haber tenido esa educación para poder lograrlo. Así que yo les agradezco mucho. Este es un primer esfuerzo. Vamos a seguir adelante con estos temas. Les felicitan. En el chat de preguntas hay varias felicitaciones. Nos están pidiendo el contacto también de ustedes, los vamos a compartir. Yo quiero recordarles que todos van a recibir el video de este evento, que lo vamos a colgar en el canal de ILSI de YouTube, y vamos a compartir con ustedes también los contactos de los profesionales que han estado con nosotros, porque me parece que está siendo de gran interés el tema y por supuesto también conocerles. Yo les doy las gracias, por supuesto, a los conferencistas, a todas las personas que se han mantenido con nosotros y por supuesto pues les invitamos a estar en contacto por medio de nuestra página web y nuestras redes sociales para eventos próximos de diversos temas que siempre tenemos acá en ILSI como plataforma científica para llevar y para facilitar esta información. Y sobre todo, creo que también en este tema es valioso el hacerle frente a todo lo que son las falsas noticias, ¿verdad? Que es un tema que no tocamos, pero luego podemos hablar de eso. Las falsas noticias, los blogs donde lo que se comparte no es ciencia. Nosotros somos este espacio y estoy segura que tanto desde la universidad, desde el ILAR y por supuesto desde nuestro gran amigo, el doctor Sainz, también estamos trabajando siempre para lograr hacer frente con ciencia a toda esta turbulencia de las falsas noticias y de lo que es también la pseudociencia alrededor de medicamentos, el autocuidado, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias a todos, les mando un abrazo y un aplauso y nos vemos muy pronto. Vamos a seguir adelante con este tema. Un abrazo fuerte. Gracias a todos. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Un abrazo fuerte.